nacional, que es más de lo que durante la propia temporada o en la propia época de la colonia realmente se tenía comprometido, digamos, con el imperio. Era más, es mucho más, en 30 años se entregó más que en 300 años de colonia. Y eso fue permitido por gobiernos conservadores, por gobiernos que realmente lo que les importaba era muy poco la soberanía, el pueblo, los intereses del pueblo de México, y que se preocuparon más por complacer los caprichos, los designios de Estados Unidos y del Consenso de Washington. Con la llegada de nuestro movimiento se permitió darle retomar el sentido de la dignidad que a México le caracterizó durante muchos años, durante muchas décadas. Nosotros nos caracterizamos por promover siempre los lazos internacionalistas solidarios, pero desde la política exterior pues aplicó un enfoque que es el principio de no intervención, la solución pacífica de las controversias y el derecho pues, de los pueblos a la autodeterminación. Eso se fue perdiendo, insistimos, en esta temporada o en esta época neoliberal, y en 2018 nos toca por fin llegar a la presidencia de la República después de dos intentos, que en 2006 y 2012 se vieron frustrados por el fraude electoral. Que en México, desgraciadamente, se aplican prácticas pues del gran capital que son serviles para evitar, y sin embargo fue tal la decisión, la participación tan masiva de la gente que no hubo manera de poder llevar a cabo un fraude. Es así, llegamos a una nueva historia en donde México se reencuentra con la región nuestra-americana después de asumir una política exterior con el PAN, con el PRI, que son los partidos conservadores tradicionales del país y que se terminan prácticamente fusionando. México ahora comenzó nuevamente a voltar al sur y en igualdad de importancia al norte que al sur, pero entendiendo que con el norte se unen intereses tal vez sociales, por supuesto, la cuestión de la migración que tenemos tan presente mexicana en Estados Unidos y pues también muchas relaciones históricas, pero pues siempre en calidad de pueblo oprimido, ¿no? Del traspatio de Estados Unidos, y lo que nos une al sur pues es la identidad cultural, histórica y pues sobre todo el hermanamiento como pueblos que decidimos ser libres. Y pues ahora estamos en esta época en donde México tiene un gobierno popular, insisto, sí, el reflejo del pueblo, y pues ahora Cuba, con los hermanos latinoamericanos, caribeños, pues nos unifica un propósito que es lograr consolidar el sueño de la patria grande, lograr pues relaciones mucho más estrechas y pues tomando, como hablamos hace momentos con algunos compañeros, a los próceres, poder ver que siempre vamos a tener más razones para estar unidos y que no debemos confiarnos porque si bien hay una de gobiernos progresistas, de gobiernos populares, lo cierto es que pues las avanzadas del parte del imperialismo van a ser cada vez más agresivas, y ahí aprovechar este espacio, esta coyuntura para hacer ese llamado a que realmente reforcemos nacionalistas, a que sepamos que la lucha de ningún país va a estar aislada, por más que el país, que Chile, que México, que Colombia tienen sus propios procesos, pues que o nos agarran unidos y vencemos o nos derrotan por separado, y que en esos momentos tan cruciales, si Estados Unidos, si la potencia imperial o las potencias imperiales no se han atrevido a hacer más, es porque nos ven sólidos. En el caso de México, el presidente de la República con un 70% de aprobación. Él llegó con el 53% de la votación total. Prácticamente
llegó a aumentar en estos años de gobierno. Ya van 4 años del presidente Obrador y de un proceso histórico que nosotros llamamos la cuarta transformación. Ha aumentado la popularidad lejos de disminuirse, y eso pues nos lleva a responsabilidad, porque sabemos que México fue el primer triunfo para la elección para un gobierno de izquierda. En 2018, con Andrés Manuel, a revertir, o por lo menos a frenar, una tendencia que venía dándose de los gobiernos conservadores obtener el poder nuevamente, con pues, todo el apoyo del aparato, pues, del aparato imperialista, con las oligarquías locales, y que se encargaron de imponer gobiernos alejados del pueblo y de generar guerras sucias impresionantes. Seguimos viviendo el lawfare y los golpes legales que han hecho en la región. Pues México, a pesar de ese contexto marcadamente que estaba evocando a esta idea del fin de la historia, de que se acabó la alternativa para nuestros pueblos. En adelante los gobiernos conservadores terminarían por imponerse y que no había esperanza. Sin embargo, cuando en 2018 López Obrador llega a la presidencia, pues digamos que se revirtieron las manecillas del reloj y comenzó nuevamente una oleada de gobiernos populares de izquierda progresistas, que empezó en México, que continuó con Argentina, lo que ya sabemos en Bolivia, que es una lección que no debemos nunca de olvidar, de perder. No se debe, como decía, imperialismo, pero ni tantito, porque ¿qué pasó con Evo? Permite que la OE, seguro de un triunfo que se dio en las calles, en zonas, y permite que la OEA vaya a verificar. La OEA se encarga de intentar ser su verdugo, y digo intentar porque al final el pueblo regresó al MAS, regresó a él, bueno, no, pero al MAS, y permite que el gobierno popular se recupere. ¿Qué estamos viendo hoy en Perú? Estamos viendo que nunca se van a detener, que siempre van a estar al acecho, y que si nos descuidamos, pues ellos van a aprovechar cualquier fisura, cualquier contradicción. Por lo tanto, no son tiempos de ambigüedad. Cabida gobiernos débiles que traten de quedar bien con las potencias imperialistas, con el gran capital, que traten de lograr gobiernos de concertación, que se basen en una supuesta armonía o unidad nacional y que rehuyan a la polarización. Bueno, ya los es la historia de la lucha, que finalmente pues, tenemos un gobierno popular sostenido por su pueblo, o un gobierno popular sostenido por las élites económicas. Y en México nos hemos decidido por ser libres, no importando que seamos vecinos de la gran potencia, y ser libres decidimos relanzar nuestras relaciones dignas, soberanas, altivas, con el pueblo y con el gobierno popular de Cuba. Y eso significa pues, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el primer momento que llegó, dio un viraje en la política exterior hacia Cuba, hacia Venezuela y hacia todos los países hermanos, insistiendo en que finalmente cada quien autodetermine el rumbo, los destinos de la patria, y que no somos quienes para tratar de imponer recetas. Y eso ayudó mucho a que se fuera disolviendo una ocasión francamente intervencionista, como fue el Grupo de Lima, ¿no? Que después con los gobiernos populares que fueron ganando fuerza en los demás países, pues hoy está prácticamente muerto, y otras intervenciones o posturas intervencionistas nacidas desde la OEA. Hoy podemos decir que el de nuestro movimiento en México pues fue la posibilidad de reorganizarnos gobiernos como pueblos en la región, y que pues hoy estamos más hermanados, con lazos más fuertes, que nosotros vamos a asumir con mucha responsabilidad como una población que tenemos, como un país con la tradición de lucha que tenemos, pues, papel en la región para defender el derecho a ser libres, el derecho a optar
por transformaciones profundas en favor de nuestros pueblos. Comentarles que cómo ha cambiado México con Cuba y con el mundo, pero con Cuba, pues desde que llegamos, México, no, el Manuel López Obrador, asumíamos por qué aceptar los condicionamientos de con quién nos relacionamos. Esto ha permitido que pues hoy haya colaboración en materia económica, de investigación, tecnología, de muchas maneras que se venía perdiendo. México se caracterizó por ser un país que, a pesar de los embates del imperialismo, cuando en su momento triunfa la Revolución Cubana, México jamás fue el único país de la región que no rompió relaciones diplomáticas con, y pues la presión no era sencilla, fue muy fuerte, y sin embargo se mantuvo siempre ese puente, se mantuvo siempre esa solidaridad, ese hermanamiento que hasta con los gobiernos conservadores de derecha abiertamente, hasta liberales o neoliberales, les costaba trabajo rehuir de esa tradición diplomática, de ese hermanamiento, y sin embargo los últimos gobiernos empezaron a asumir posturas vergonzosas, ¿no? ¿Quién recordará a Vicente Fox, expresidente, diciéndole al gran comandante, al gran Fidel Castro, comes y te vas? Y demás capítulos, uno más vergonzoso que otro, terminó por ser simplemente una extensión de las posturas hacia la región. Lo que ha pasado con Andrés Manuel es que se recuperaron los principios de la diplomacia mexicana, que se llama la doctrina Estrada, y eso nos ha permitido tener, pues ahora sí, una soberanía que se extiende en la política exterior, se asume también en la política interior. Y hoy les puedo platicar, les puedo compartir que realmente, pues en una cuestión fiscal, México ya cobra impuestos a las al gran capital. Resulta que en México no se cobraba impuestos a las grandes corporaciones, las grandes automotrices, no pagaban impuestos en México a pesar de que la Constitución así lo establecía, porque era una especie de favores ahí muy raros, políticos, empresariales, pero que era para tener también pues contentos a los intereses del gran capital en Estados Unidos. Hoy las grandes corporaciones pagan impuestos en México, no debería ser algo que nos sorprenda o para celebrarse. Sin embargo, pues eso nos habla de una decisión muy valiente de nuestro presidente, que sea consumir posturas realmente soberanas. Y como ustedes sabrán, pues también en los últimos tiempos, pues México no hace ya en la ONU, en distintos organismos, México vota como le dicta su conciencia y su propia tradición diplomática, y tenemos una situación con lo que está pasando en Perú, donde podemos ver y podemos notar que pues hay un intento claramente desestabilizador para tratar de pues sepultar el legado del gobierno que encabezaba Pedro Castillo y pues tratar de imponer un gobierno títere, como ya ha sucedido en Brasil, como ha sucedido en Paraguay, como ya se a través de estos golpes de Estado o abiertos o blandos. Es una situación que nos llama a todos los pueblos a ser solidarios, simplemente para ir concluyendo parte de nuestra orientación, nuestro faro, la lucha del pueblo cubano, de la Revolución Cubana y la resistencia que les ha caracterizado durante estas décadas, que a pesar de los embates, a pesar de la corta distancia, se han mantenido firmes, se han mantenido dignos, y que pues nosotros consideramos que ayer te preguntaba qué es aquello que ha aportado Cuba
el ejemplo del pueblo del mundo, y decían qué es lo que ha aportado Manuel, qué él no ha aportado, qué es lo que no ha aportado. Todo. Han entregado su vida, han entregado lo mucho o lo poco que han tenido, se lo han entregado a la humanidad, y eso es el mayor ejemplo de dignidad que pueda haber en todo el mundo, es la lucha del pueblo real, y que ha dado un ejemplo a todos los demás pueblos del mundo de que si nos podemos ser, sin importar el peso de las oligarquías, sin importar las tradiciones históricas de la opresión y de los explotadores sobre los explotados. Si el pueblo se decide hacer libre, puede luchar y en una de esas puede ganar. Y para nosotros como pueblo mexicano, para nosotros como partido movimiento, tenemos un ejemplo muy marcado histórico. La Revolución Mexicana fue la primera revolución del siglo XX en el mundo. A pesar de haber ganado, perdimos, porque la Revolución Mexicana logró que se derrocara al dictador Díaz Díaz, que se impusiera la posibilidad de ser libre a través de la llegada del presidente que llegó por fin, llamado Francisco I. Madero, y sin embargo, a pesar de que nos ganamos el derecho a ser libres, decidimos seguir gobiernos oligárquicos, gobiernos del gran capital, porque el sueño, los ideales de Zapata, de Villa, nunca lograron culminarse. Es muy fácil decidirnos contra o luchar contra lo que estamos en contra. O sea, es muy fácil enfrentarnos al opresor, pero decir sí. Y creo que ahí recae el gran ejemplo de la Revolución Cubana y de Fidel y de toda la gente que acompañó este sueño, este ideal, que Cuba fuera auténticamente independiente, porque no conformaron con unificarse, derrotar al enemigo y todo seguía igual o todo seguía peor. Finalmente lograron imponer un gobierno revolucionario, lograron imponer un modelo de gobierno digno de ser emulado, digno de ser ejemplo para otros países, pero especialmente para otros pueblos que encontraron en el ejemplo de lucha del pueblo cubano una inspiración permanente para seguir resistiendo, para seguir existiendo a través de la resistencia. Entonces, de nuestra parte, este espacio para decir que vamos a seguir el ejemplo de Fidel, el ejemplo de Che, el ejemplo del pueblo revolucionario cubano, y que pues nadie ha enfrentado lo que el pueblo tiene que sortear. Nosotros no estamos ni de cerca, tenemos un gobierno popular que está sufriendo embates, que está sufriendo pues algunas intentonas discretas por verse afectado este gobierno popular de México. No estamos ni de cerca de lo que ustedes como pueblo cubano han enfrentado, atentados terroristas, con sabotajes, con el bloqueo económico. Pues nos lleva a entender que si ustedes como pueblo cubano han resistido, pues nosotros vamos a resistir también. Es el ejemplo para el mundo. No tenemos por qué rendirnos, que tenemos que luchar para lograr transformaciones profundas, y simplemente decir que platicar con esto cierro, que el proceso histórico se llama la cuarta transformación, es un proceso que lleva a separar el poder político del poder económico, porque lo que venía pasando en México era que ya gobernaba realmente, ya no era una cuestión de partidos políticos, que era ya tras seguir, los partidos eran hombres, y lo que realmente importaba en México era la capital a través de sus cabilderos, de las grandes corporaciones, y pues todo lo que se hacía eran dictados, como ya les decía, desde Washington. Lo que pasó ahora con Andrés Manuel es que el pueblo recupera la soberanía y se pone en el centro una idea muy básica, y que es pues que el pueblo, y esto es algo que los analistas decían mucho, el pueblo decide, el gobierno es el que obedece. O sea, el pueblo manda, el gobierno obedece. Y ahora que tenemos un gobierno popular, pues se ha recuperado desde cuestiones
Ya les decía, lo de no se ha entregado una sola concesión minera, se ha logrado una reforma eléctrica que ha encontrado el sistema parte de los partidos que ahora son oposición y que eléctrica recupera la soberanía energética y la pone en manos del propio pues de nuestro propio gobierno y de nuestro propio pueblo, y que veníamos encaminándonos hacia una política que se basaba en lo que sucede aquí en España, una política energética en la cual pues entregaba a las grandes compañías sin ningún tipo de miramiento, se les entregaba todo el control de la industria eléctrica. Eso se ha venido frenando. Decían antes que era España, y pues ahora vemos lo que ha acontecido acá, y pues están dando pasos para revertir esas decisiones erróneas. Y en México pues íbamos en ese rumbo gracias a que ahora tenemos al presidente invitado, y pues lo que ahora podemos decir es que tenemos un gobierno que está en sincronía con las luchas históricas, con la dignidad de nuestra América, y que pues nosotros vamos a estar siempre de manera solidaria acompañando todos aquellos que vayan encaminados a sentido de pertenencia, de identidad y de ningún pueblo de ninguna nación está aislada del resto de la región, que finalmente nuestra América y el gran sueño de la patria grande está vivo, y nosotros de nuestra parte como un país representa el primer frente ante el imperialismo estadounidense, y que tenemos un trauma muy grande que nunca se borrará, y es el haber dado de más de la mitad de nuestro territorio nacional y el continuar aún hasta ahora pues siendo invadidos de muchas maneras por el gran capital estadounidense. Todo que nuestro pueblo esté invadiendo Estados Unidos a través de su esfuerzo, y nunca nos haya podido haber arrodillado, como decía Zapata, pues si vas a ser águila vuela, si vas a ser gusano, pues arrástrate, nada más no chilles cuando te pisen, porque se ha dado, el ejemplo de Cuba es de dignidad, y el ejemplo de nuestro pueblo mexicano ha sido tanto que estemos al lado de esta potencia que engulle a tantas naciones, a tantos gobiernos que se terminan arrodillando ante ellos. El pueblo finalmente siempre estuvo ahí con una definición, y yo les quiero decir que hoy en día el pueblo se ve reflejado en su gobierno, y eso es algo que muchos estábamos a dar la batalla. Tal vez siempre íbamos a ser derrotados, tal vez nunca íbamos a tener la posibilidad de gobernar, pero nuestra decisión de vida por convicción, antes que por cualquier otro cálculo de otra índole, era hasta el final. Y pues afortunadamente se dio el triunfo en el 2018, sin embargo, pues muchas otras luchas se dieron antes, mucha gente falleció, mucha gente fue reprimida y no vieron lo que hoy logramos. Hoy que lo logramos, podemos decir, con todo lo que es nuestro alcance, con todo lo que da pues en esta nueva época, que me atrevo a decir se está lo progresista en América Latina, nosotros estamos para ayudar al pueblo y de Cuba, para ayudar no solamente a la lucha del pueblo cubano, sino a la lucha de todos los pueblos nuestroamericanos. Y cuenten siempre con Morena, cuenten siempre con México, poder ser, así como en su momento fue el refugio y fue desde donde se planeó la partida del Granma, hacia donde se pudieron organizar, donde se encontraron tantos héroes de la humanidad y pudieron llevar a cabo el gran logro de lograr la consolidación de la revolución cubana. Pues México siempre será terreno fértil, siempre será refugio de la libertad, siempre será de las causas justas. Y yo, más hoy, si lo fuimos en los momentos más complicados con un gobierno autoritario como lo era el gobierno del PRI, que era una mezcla muy extraña, discurso nacionalista con rasgos hasta marxistas, pero con posturas muy entregadas hacia las directrices estadounidenses, pues ahora que tenemos un gobierno consciente, con más razón estamos al servicio de las causas. Pues decirles que pues, estamos aquí para hacer lazos, que siempre van a contar con nosotros, que el presidente Manuel López Obrador nos ha dado una grata muestra, que es asumir una postura diplomática, y que nunca, ni en nuestros mejores sueños,
platicábamos algunos compañeros de Morena, ni en nuestros sueños más pasionales hubiéramos pensado que Andrés Manuel hubiera asumido ese papel tan determinante en la región de los populares. Que ha hecho en Perú, lo que hizo con Evo Morales, lo que ha hecho también, cómo olvidar a Díaz-Canel en el Día de la Independencia de México, acompañando a Andrés Manuel en los festejos, que es lo más importante para México, y por supuesto el invitar a un presidente es un mensaje muy contundente. Nunca lo hubiéramos imaginado a ese nivel. Algunos pensaban que Andrés Manuel iba a asumir una postura tímida, como algunos otros gobiernos la han asumido, de mejor no meterse en problemas, ¿para qué? Haciendo un balance, ¿para qué nos hacemos incomodar al vecino del norte? Y sin embargo, a él no le ha importado. A él no le ha importado porque sabe que es algo de su pueblo. Y el pueblo de México es un pueblo hermanado con el pueblo cubano. Así que está haciendo lo que le dicta a su pueblo, le está mandando, obedeciendo, y el pueblo de México lo que ordena es que reforcemos, como en su momento son esos lazos con Cuba, pero pues que los llevemos a un nuevo nivel. Ese nuevo nivel, ¿quién lo va a decidir? Pues por supuesto las circunstancias, las condiciones, pero que lo va a decidir finalmente es nuestros propios pueblos. Y es por eso que estamos aquí, para unirnos, sí que se unan los gobiernos, pero finalmente como pueblos también hay que hacer nuestra parte para ayudarnos de mejor manera y ayudar a enfrentar las temáticas que nos tocará enfrentar en los siguientes años, y que seguramente tenemos que estar muy preparados porque no sabemos cómo se reinvente el imperialismo. Si ya vieron que sus fórmulas tradicionales dejan de funcionar, seguramente recurrirán a otras, a más modernas, que requieren de recursos económicos, políticos, de más trampas. Entonces, ante eso, pues tenemos que estar alertas para seguir caminando de la mano, alerta para no dejar que nos dividan, y alerta que nos van a querer dar un tratamiento siempre por separado para evitar que nos comuniquemos, y nos van a querer ofrecer aparentes ventajas como monetario en muchos de los países de la región, como lo han hecho pues el aparente política benefactora de Estados Unidos en distintas épocas de la historia en el mundo, pero el propósito siempre va a ser el mismo: dividirnos y hacernos cada vez más dependientes. Entonces, pues yo les que hoy, desde nuestra perspectiva, está más vigente que nunca el ejemplo de Fidel, la lucha del pueblo revolucionario cubano, y pedirles a toda la gente que le toca resistir en primera línea desde, porque eso a nosotros nos permite no desistir. Si ustedes pudieron, si ustedes han visto, si ustedes lo han logrado a pesar, pues no tenemos nosotros el derecho a renunciar ni a faltar, y al contrario, en lo que nosotros podamos, siempre estaremos ahí como hermanos para ayudar a que el proceso histórico que decidieron abrir, pues no se cierre a pesar del terrorismo, a pesar de lo que hay. Y pues hoy lo que vemos es que, pues ya no ser solamente Cuba, pues también a la potencia da tiempo de enfrentarse de la misma manera. El tenerse ya no que preocupar de un país, sino pues entonces eso les obliga a retroceder y a entender que ya no tienen derecho a intervenir a diestra y siniestra, no tienen derecho a tratarnos como colonias, a tratarnos como traspasos. Nos tienen que tratar como pueblos y como gobiernos en igualdad de condiciones, y pues si hay un trato en un sentido de bienestar y desarrollo para nuestros pueblos, pues podremos negociar, podemos acordar, pero nuestra historia y nuestros principios jamás estarán en venta ni en negociación. Entonces, eso es lo que yo les puedo comentar, reflexión, y decirles que el proyecto por el que estamos aquí tiene un gran potencial por Cuba, este canal de YouTube.
y que pues nosotros nos ofrecemos pues venimos aquí a pues que nos para lo que sea necesario y que el alcance que logren tener pues, sea cada vez mayor. Desde México tienen no solamente redes de solidaridad y cuentan con nosotros para seguir ampliando este proyecto que a mí me da mucho gusto el ver cómo lo han logrado de una manera autónoma, de una iniciativa, desde la iniciativa propia, y pues por eso yo estoy encantado con lo que ustedes han conseguido, porque eso es lo que se necesita en estos tiempos, el que no le dejemos todo a los gobiernos, por más populares que sean, no le dejemos todo a quienes están al frente. Finalmente, lo que nos ha hecho resistir y sobrevivir es la creatividad, es el buscar siempre enfrentarnos desde distintas trincheras, desde la guerrilla comunicacional. En ese sentido, este tipo de esfuerzos son invaluables. Entonces, nosotros queremos colaborar, querer seguir reforzando este proyecto y nos venimos hasta ponernos a sus órdenes. Y pues solamente cierro diciéndoles que en México vamos a enfrentar el año que viene un proceso determinante, no para México, para la región. 2024 se elige en México nuevamente el presidente de la República. Hay quienes quisiéramos que el Obrador se reeligiera, pero México tiene una tradición muy estricta de no reelección. Y eso es algo muy peculiar de México, porque eso provocó una revolución. Y ahora pues sabemos qué elegir. Y se va a definir el rumbo de nuestro país, la continuidad de un gobierno popular de izquierda, de la Cuarta Transformación, o el regreso de los conservadores. Lo que podemos decir hasta el momento es que vamos no solo a ganar, sino a arrasar. Y vamos a arrasar con un gobierno que no ha tenido titubeos en definirse en favor de los procesos históricos como la Revolución Cubana, de los procesos hermanados de la región, que no ha tenido titubeos en defender al pueblo peruano, siendo muy respetuosos, pero denunciar que hoy en Perú está habiendo pues signos muy preocupantes de descomposición de un gobierno sin legitimidad. No ha tenido titubeos en señalar pues que era para Brasil era el regreso de Lula y el generar lazos de hermanamiento del PT. No hemos tenido titubeos en generar común con Argentina, no hemos tenido titubeos en decir que en Venezuela pues hay un gobierno constituido, les guste o no les guste, y de la república que se llama Nicolás Maduro, y que nunca hubo un presidente llamado no recuerdo cómo se llamaba porque no fue presidente de y tampoco hemos tenido dudas en definirnos en relación a lo que pasó con Colombia, al pasado muchos otros países, y menos vamos a tener dudas en reconocer a nuestro hermano ejemplar que es Cuba, al gobierno de la revolución y al gran Fidel. Y solo el último mensaje. Quiero decirles que para nosotros, en estos de más extravío, de más confusión, de más duda, como Morena, como Movimiento de Transformación Nacional, desde la oposición, en esos momentos que no había una luz, porque en 2006 la elección presidencial, y a través de un fraude descarado de poder a un espurio que se llamó Felipe Calderón, muy amigos de
del país. Y ahora, por cierto, tiene esa dorada y anda por aquí, mientras su secretario de Seguridad Pública está juzgado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, cosas de la vida, pero en esos momentos de oscuridad, de duda, de titubeos, que fue en el año 2010, 2006, fraude de 2010, nuestro movimiento, López Obrador como líder, nos habían ya emitido un acta de defunción. Ya parecía que nunca íbamos a poder ganar y tener un gobierno popular en México. En esos momentos de oscuridad hubo un faro, hubo una luz que resultó ser una luz y una voz de un profeta. Y ese profeta se llamó Fidel Castro. Y él escribió dos artículos que se llamó, si no mal recuerdo, El gigante de las 7 leguas, donde hablaba que en México, o sea, imagínense nada más, para todos en México, fuera de Andrés Manuel y de los necios que creíamos en él, todo para nosotros estaba ya sentenciado, condenado a no poder lograr un proceso de transformación en el país. Pero Fidel, con la visión y con la agudeza que le caracterizó siempre, se atrevió a escribir estos artículos de manera muy decidida. Y en estos artículos hablaba que cuando el sistema se viniera abajo en México, cuando la corrupción ya terminara por desbordar el sistema que México se sostuvo durante ya no diera para más, la única autoridad política, la única autoridad moral, cuando todo se viniera abajo, iba a ser la voz de Andrés Manuel López Obrador. Y así fue. Eso fue en 2010. Hoy, 2018, 8 años después, la profecía de Fidel y todo el artículo de esos dos, ese artículo dividido en dos partes, se cumplió. Y para nosotros en ese momento fue muy importante leerlo porque los ánimos estaban bajos, los esfuerzos eran muchos, pero los resultados eran pocos y nos ayudó a muchos a seguir adelante, que valía la pena seguir, a acatarnos y hasta lograr el triunfo que finalmente se consiguió. Entonces yo nada les digo, se va a venir en 2024 la posibilidad de este triunfo, sabemos que vamos a ganar, no es soberbia, no es adelantarnos, vamos muy arriba en todas las mediciones, sabemos que va a haber licencias, que hay quienes quisieran que nos fuera ya, pero eso significa no un triunfo, va a significar un triunfo no solo para México ni para Morena, sino para toda la región, y que eso va a poder servir pues a decir que ese ciclo que se empezó, ese contraciclo en 2018, pues podemos seguir adelante en toda pues en este proceso de tener el derecho a elegir gobiernos populares. Vamos a seguir adelante como movimiento, como partido movimiento, entender en la región, entendiendo nuestro papel en el mundo, y pues que ustedes sepan que cuentan con Morena, que cuentan con el pueblo mexicano, y ayúdenos también, porque hay muchos ejemplos que seguir. Nos ha tocado verlo fuera, a ver qué pasa en Colombia, estamos muy interesados en lo que vaya a lograr Gustavo Petro, pero finalmente a nosotros nos interesa mucho que tampoco nos dejen solos, que no piensen que porque México, a veces nos ven como que México es una cosa aparte, ¿no? Como que en América Latina hay muchos mapas de América Latina y no aparecen de la región, y pues a veces solo es Sudamérica y dejan fuera a México. No nos dejen fuera. Es cierto que eso ha provocado por decisiones erróneas y entreguistas de los gobernantes, pero ahora, pues les digo, nuestra mirada, nuestra atención está puesta en el sur. Entonces, permítanos seguir entrelazándonos, seguir acercándonos, y pues está a disposición para ayudar en todo lo que haga falta. Muchas gracias y pues estamos a su orden. Cada día.